Her smile, her name, it was known around the world. Yet what we know of Farrah Fawcett was only a fraction of who she was. I'm constantly surprised when people give me titles like that. En 2025, el nombre de Farrah Fawcett vuelve a estar en todas partes. Sus esculturas se acaban de vender por $500,000 en una subasta. Jóvenes celebridades están copiando su icónico peinado. Hair was the first thing that entered the room. It was like, hair. Los salones de belleza informan de un aumento del 40% en las solicitudes del Farrah Flip. Pero no es por eso que la gente está hablando. Están saliendo a la luz nuevas revelaciones sobre sus últimos años. La verdad sobre cómo Hollywood realmente la trató está emergiendo. Lo que le hicieron entre bastidores te dejará en shock. No era solo una cara bonita. Estaba librando batallas que nadie conocía. Farrah Fawcett llegó al mundo como Mary Farrah Lenny Fawcett el 2 de febrero de 1947, en Corpus Christi, Texas. Era la menor de 2 hermanas y creció en un hogar pequeño y conservador. Su madre, Pauline Alice, se quedaba en casa y tenía raíces choctaw. Su padre, Kenyon Martin Fawcett, trabajaba como contratista en plataformas petroleras. El dinero nunca sobraba, así que la familia aprendió a vivir de manera sencilla. Farrah asistió a la escuela católica romana St. Patrick's, y ese ambiente católico estricto lo cubría todo. Le inculcó rutina, le inculcó reglas. Su hermana mayor, Diane, más tarde cambió su nombre a Donna. Pero en aquellos primeros años, eran solo 2 niñas compartiendo las mismas calles estrechas y el mismo peso familiar. Incluso de pequeña, Farrah ya tenía una chispa que no pedía permiso. A los 5 años, ganaba concursos locales de arte, dibujaba y esculpía como alguien mayor, como alguien que ya había encontrado una puerta secreta. Ese impulso creativo la acompañó siempre. Al crecer, se mezcló con algo más. Cuando llegó a la escuela secundaria W. Berry en Corpus Christi, no solo era la chica que podía crear arte con las manos, también era la chica a la que todos notaban en cuanto entraba. Durante los 4 años fue elegida la más bella. No una vez, no 2, las 4. Era algo raro, y moldeó su confianza de una manera silenciosa. Los profesores también veían su disciplina. Tenía esa concentración constante que la gente recordaría después, tras la fama, cuando miraban atrás y decían que siempre lo supieron. Así que cuando llegó 1965, ganó una beca de belleza para la Universidad de Texas en Austin. Llegó pensando en microbiología. Ese era el plan sobre el papel. Vivía en Maffer House, en Pearl Street, se unió a la Hermandad Delta e intentó adaptarse a la vida universitaria. Pero la vida no siempre sigue el primer plan. Su foto empezó a llamar la atención. Fue nombrada una de las 10 estudiantes universitarias más bellas, y un publicista de Hollywood la vio. Fue como si se activara un interruptor. A los 18 años, tomó una decisión que dejó en shock a la gente de su ciudad natal. En 1967, abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles. Persiguió la actuación con más esperanza que seguridad. No tenía un gran respaldo familiar detrás. Solo tenía un fuerte impulso interior y decidió seguirlo. Los Ángeles no la recibió con los brazos abiertos. Primero la puso a prueba. En las salas de casting le decían que no una y otra vez. El trabajo era escaso, así que tomó lo que pudo. Fue chica de champú, hizo anuncios impresos, vivió con cuidado y austeridad mientras intentaba hacerse visible. Luego, en 1969, hizo algo audaz que dividió opiniones de inmediato. Posó desnuda para Esquire. El impacto fue como una onda expansiva. Algunos lo llamaron valiente, otros lo llamaron suicidio profesional. La reacción fue tan fuerte que la hizo sentir que quizá había arruinado su oportunidad antes de empezar. Aún así, la atención la volvió imposible de ignorar, y puertas que estaban cerradas comenzaron a entreabrirse. Por esa misma época, su cabello se convirtió en parte de su historia. A principios de los años 70, se inclinó por un estilo con plumas que le resultaba natural, como las ondas de playa que amaba cuando era niña en Texas. Al principio, los directores de casting ponían los ojos en blanco. Pensaban que se veía demasiado americana, demasiado limpia, demasiado fácil de encasillar. Pero al mundo no le importaron sus dudas. Ese look se convirtió en una ola. Pósters y revistas se vendieron por millones, y su cabello se transformó en un símbolo de la década. Aquello que llamaban un problema se convirtió en lo que la hizo inolvidable. Sin embargo, detrás de todo ese brillo, Farrah tenía un núcleo tímido. Lo sentía incluso cuando la fama crecía.
Sus padres seguían queriendo que regresara a casa y dejara de perseguir sueños de Hollywood que para ellos parecían arriesgados y extraños. En 1968, incluso intentó alejarse por un tiempo. Se fue a Japón a modelar, con la esperanza de que un nuevo lugar abriera nuevos caminos. En cambio, encontró soledad y choque cultural. Aprendió lo pesada que podía sentirse la fama cuando estás lejos de casa. Regresó con mayor claridad. Si iba a hacer esto, lo haría a su manera. De vuelta en Los Ángeles, el ritmo se aceleró rápidamente. En el verano de 1968, firmó con una importante agencia de modelaje en solo 2 semanas. Para finales de ese año, ya había aparecido en más de 100 comerciales de televisión. Max Factor, Nostema, uno tras otro. La gente empezó a llamarla la chica de al lado, pero incluso entonces, tenía una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Playboy la llamó. Llegaron otras ofertas también, ofertas de mucho dinero. Las rechazó todas. Los agentes la presionaron con fuerza, porque en ese entonces las sesiones desnudas eran un atajo hacia la fama rápida. Aún así, dijo que no. A corto plazo le costó trabajos, pero también la distinguió como alguien que no permitiría que la industria decidiera por completo su forma. Su primer paso en el cine llegó en 1969 con una comedia francesa llamada Le Fils à Fanny Ting. La dirigió Claude Lelouch y se filmó en Estados Unidos, con escenas rodadas en Old Tucson, Arizona. La película se estrenó en Francia el 3 de diciembre de 1969. Su papel era diminuto. Solo interpretaba a una estudiante universitaria sin líneas de diálogo, pero le dio una sensación real de lo que era un set y la presión de un director. Fue un comienzo silencioso, pero fue un comienzo. Luego, en 1970, consiguió su primer papel con diálogo en Mira Breckenridge, interpretando a Mary Ann junto a Raquel Welch. La película estaba basada en la novela de Gore Vidal y venía cargada de controversia. El rodaje fue caótico. La historia era explícita. La película más tarde sería recordada más por el caos que por su calidad artística. Años después, Farrah la llamaría el proyecto más sórdido de Hollywood. Sintió que había sido empujada a hacerlo por su novio de entonces, Lee Myers, y sintió que se le quedó pegado de una manera que no quería. La película fue un fracaso, pero su nombre se hizo aún más grande. La fama puede crecer incluso cuando el trabajo duele. Entre 1969 y 1970, participó como invitada en series como The Flying Nun y My Very RFD. Los papeles eran pequeños y al público le gustaba, pero detrás de cámara, un patrón se repetía. Los diálogos se reescribían para resaltar más su apariencia que su actuación. Se sentía encasillada, se sentía reducida. Esa frustración despertó un nuevo hambre en ella. Empezó a querer papeles con más peso, roles donde pudiera demostrar que era más que una cara bonita. Su vida personal también avanzaba a toda velocidad. En 1968, conoció a Lee Myers en el set de una película italiana. Su romance se encendió rápidamente y se convirtió en una máquina de titulares. Aumentó su visibilidad, pero también trajo presión. Según se decía, Myers quería que dejara el modelaje y se enfocara solo en él y en su relación. Los amigos notaban el control oculto tras el encanto. Farrah no cedió. Siguió trabajando. Aún así, ese estrés sembró grietas que crecerían con el tiempo. Entonces, 1976 llegó como un trueno. Farrah lanzó un póster en traje de baño rojo, fotografiado por Bruce M. Brown. Fue una explosión. Se vendieron más de 12 millones de copias, convirtiéndolo en el póster más vendido en la historia de Estados Unidos. En un momento dado, más de 6 millones se vendieron solo en el primer año. La imagen la convirtió en un símbolo cultural de la noche a la mañana. Pero mientras el mundo celebraba, ella se sentía incómoda. Odiaba que la trataran como un objeto. Luchó por añadir toques más artísticos en sesiones posteriores, incluso incorporando sus propias esculturas, intentando devolver el enfoque a su mente y no solo a su cuerpo. Ese mismo año, consiguió el papel de Jill Monroe en Los Ángeles de Charlie. La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1976 en ABC. Al final de la primera temporada, atraía aproximadamente al 59% de los espectadores de televisión. Eso era prácticamente todo el país inclinado hacia una sola pantalla. Farrah se convirtió en un rostro global casi de la noche a la mañana. Incluso se bromeaba diciendo que su cabello hacía el programa. Sin embargo, los días eran brutales. Las grabaciones se extendían hasta 18 horas. La prensa nunca la dejaba en paz. Y aun con todo eso, solo cobraba $5,000 por episodio,
mucho menos de lo que se esperaba para alguien que cargaba con tanto peso. La presión creció hasta que se rompió. Farrah quería mejores guiones. Quería que Jill se sintiera más inteligente y profunda. Los productores querían su imagen más que su voz. En casa, Myers se volvía cada vez más celoso de su fama, y las peleas añadían otra capa de tensión. Al final de la primera temporada, ella ya había decidido que quería irse. Así que en 1977, después de solo 8 episodios, se marchó. La decisión dejó a Hollywood en shock. Ella se alejó de un contrato valorado en unos $7 millones, incluso después de que los productores aumentaran su salario a $1,000 por episodio. Su razonamiento era simple. Solo su póster generó alrededor de $400,000 en regalías ese año, más que todo su salario de la temporada. Exigió el 10% de las ganancias por merchandising en lugar del 2%. Cuando se negaron, el estudio respondió con una demanda de $13 millones e intentó incluirla en una lista negra. La disputa terminó en un acuerdo y 6 apariciones especiales, pero el daño quedó hecho. Aún así, su postura expuso cómo se explotaba a las estrellas y ayudó a cambiar la conversación sobre los derechos de imagen. Para 1977, su rostro estaba en todas partes, generando millones para todos los involucrados. Sin embargo, su carrera cinematográfica tuvo dificultades. Logan's Run, 1976, fue un éxito de taquilla, pero los críticos la señalaron como el eslabón débil, diciendo que se sentía rígida y poco preparada. Apresurada a asumir el papel tras dejar Charlie's Angels, tropezó públicamente por primera vez. Somebody Killed Her Husband, 1978, tuvo un desempeño peor, convirtiéndose en un chiste para la crítica pese a ingresos modestos, y sus consecuencias reflejaron el colapso de su matrimonio con Lee Myers, que terminó en divorcio en 1982. Zumbun, 1979, también fracasó, recibiendo críticas por sus escenas de desnudo y valiéndole una nominación al Razzie, algo que más tarde dijo haber lamentado. Saturn 3, 1980, marcó un punto bajo. El rodaje fue tenso. Fue presionada para realizar escenas explícitas y un momento gráfico fue eliminado tras la reacción negativa del público. La película fue un fracaso y le trajo otra nominación al Razzie. Un breve éxito comercial llegó con The Cannonball Run, 1981, que recaudó $100 millones, pero la tragedia golpeó cuando su doble de acción quedó tetrapléjica tras un accidente en el set. Conmocionada, Farrah se alejó de los papeles físicos. A comienzos de los años 80, el encasillamiento empezó a cerrarse sobre ella. Rechazó papeles, incluso el de Chica Bond, mientras los agentes susurraban que su fama se estaba apagando. Malas inversiones drenaron sus finanzas. Para 1981, estaba audicionando para telenovelas solo para sobrevivir. El punto de inflexión llegó en 1984 con The Burning Bed. Su intensa preparación y actuación cruda sorprendieron al público y le valieron una nominación al Emmy, demostrando por fin que era mucho más que un ícono de póster. Continuó empujando límites con Extremities en Broadway en 1983, soportando moretones reales y trauma emocional, pero ganando respeto crítico. La versión cinematográfica de 1986 dependió en gran medida de su improvisación y le otorgó una nominación al Globo de Oro. Small Sacrifices, 1989, le trajo otra nominación al Emmy por su escalofriante interpretación de Diane Downs, silenciando cualquier duda sobre su capacidad para sostener material serio. Aunque proyectos como Wood Sports, 1991, y Ruby Cairo, 1992, fracasaron debido al caos detrás de cámaras y a guiones débiles, su profesionalismo destacó. Para entonces, la narrativa había cambiado por completo. Farrah Fawcett ya no luchaba por escapar de su imagen. Ya había demostrado su profundidad, resiliencia y talento de la manera más dura. Se apartó de la actuación para centrarse en la escultura, una pasión que había cultivado en silencio durante años. En 1997, sorprendió al mundo del arte con una exposición individual de 19 desnudos masculinos en bronce, algunos valorados en $300,000. Los críticos estuvieron divididos, unos elogiaron la artesanía, otros lo descartaron como vanidad de celebridad, pero los coleccionistas compraron las obras, y Farrah siguió adelante, decidida a ser tomada en serio más allá de Hollywood. Ese mismo año, se unió a Robert Duvall en The Puzzle. Los choques creativos, los rerodajes y su propia inversión financiera generaron tensión, pero la película fue bien recibida y reflejó cuánto estaba dispuesta a arriesgar por papeles con significado.
En 1998, hizo una breve y bien recibida aparición en Ala y MCBal, y luego continuó buscando papeles complejos, incluido Hollywood Wives, 2003. Películas como The Code, 2004, fracasaron comercialmente, reforzando la resistencia de la industria a elegir actrices mayores para roles serios. Aún así, siguió adelante. En 2005, abrió su vida a las cámaras en Chasing Farrah, revelando su arte, su soledad tras la ruptura con Ryan O'Neal y el costo silencioso de la fama. Marcó un cambio de la perfección a la honestidad. Su vida personal había sido turbulenta durante mucho tiempo. Se casó con Lee Myers en 1973 en una ceremonia lujosa, pero los celos, las carreras enfrentadas y los problemas de control terminaron el matrimonio en 1982. Su relación intermitente con Ryan O'Neal comenzó en 1979 y duró casi 30 años, marcada por un amor profundo, conflictos frecuentes y el nacimiento de su hijo Redmond en 1985. En 1997, descubrió a Ryan con otra mujer, una traición de la que la relación nunca se recuperó del todo. Ese mismo año, Farrah volvió a desafiar al sistema al demandar a su productora por pagos insuficientes relacionados con Small Sacrifices. Ganó $1,5 millones, ganándose respeto pero aislándose aún más en una industria hostil hacia las estrellas que se defendían. En 1997, también sobrevivió a una agresión física por parte del productor y director James Orr. Testificó contra él y ayudó a visibilizar el abuso de poder en Hollywood. Una historia de amor más silenciosa existió junto al caos. Greg Lott, a quien conoció en la Universidad de Texas, permaneció como un ancla emocional privada durante décadas. Solo después de su muerte se hizo pública la profundidad de su vínculo. Durante años la siguieron rumores de adicción. Ingresó discretamente en rehabilitación en 1982 y más tarde habló abiertamente de ello en una entrevista para Playboy en 1997, ayudando a eliminar estigmas y mostrando un lado más humano de sí misma. En 2006, fue diagnosticada con cáncer anal en estadio 0. Tras un tratamiento agresivo, los médicos la declararon libre de cáncer a principios de 2007, pero meses después regresó y se propagó rápidamente al hígado. Documentó su lucha en Farrah's Story, 2009, vista por casi 9 millones de personas, exponiendo la cruda realidad del cáncer sin filtros ni adornos. También buscó tratamientos experimentales en Alemania, atrayendo tanto críticas como admiración por su determinación. Murió el 25 de junio de 2009, con Ryan O'Neal y Alana Stewart a su lado. Su patrimonio fue principalmente para su hijo y su padre, mientras que $3,3 millones financiaron la Fundación Farrah Fawcett. Para 2025, la fundación había recaudado más de $10 millones y apoyado más de 100 estudios sobre el cáncer, convirtiéndose en su legado más duradero. Su impacto cultural perduró. Su icónico peinado volvió con fuerza a la moda. La franquicia Charlie's Angels siguió bebiendo de su modelo, y una atención renovada destacó su fortaleza, honestidad y disposición a exponer el dolor en lugar de esconderse tras el glamour. Farrah Fawcett pasó a ser recordada no solo como un símbolo, sino como una mujer que luchó incansablemente, por su valor, su verdad y por quienes vinieron después. Un recordatorio de que incluso el amor profundo y la seguridad financiera no garantizan la paz. En noviembre de 2025, fotos de la tumba conjunta de Farrah y Ryan se volvieron virales. Descansan uno junto al otro en Westwood, y los fans siguen visitando el lugar, dejando flores y notas. Alrededor del mismo tiempo, las esculturas de Farrah se vendieron en subastas por hasta $500,000, sorprendiendo a quienes nunca supieron cuán talentosa era con sus manos. Las memorias de Cher, publicadas el 19 de noviembre de 2025, impulsaron su historia hacia una nueva ola de atención. El libro retomó el momento en que Ryan negó a Farrah su último deseo de ir al océano. La gente debatió en línea, compartió clips, publicó fotos antiguas y mantuvo su nombre vivo de nuevas maneras. Su vida se convirtió en un recordatorio de amor, dolor, fama y valentía, todo entrelazado.